Y siguiendo un poquito con David Icke, pero ya no con los reptilianos metamórficos, aparece un personaje, Arizona Wilder, que es entrevistada por David Icke, y ella nos cuenta que presenció sacrificios, que fue víctima de control mental, de abusos, bueno, de un montón de cosas que sabemos que existen. Es decir, lo que ella cuenta, todos ya a esta altura sabemos que sucede. Todo tipo de abusos, de sacrificios, de rituales, de controles mentales, que para eso se hacen un montón de experimentos, se somete a la persona a un montón de cosas. Lo que ella cuenta creo que no es novedad para nadie. Lo que se podría poner en duda es si realmente ella lo experimentó. Es simplemente eso, digamos, lo que se le podría achacar o discutir es si ella está mintiendo sobre el hecho de que le haya pasado a ella específicamente. Bueno, David Icke le dice, empecemos por el principio. ¿Puedes contarnos la historia de lo que pasó en tu vida desde el principio? Bueno, lo que puedo decirles es que primero comencé a investigar mi vida y en 1989 comencé a tener flashbacks en mi mente. Me di cuenta de que mi vida no era lo que parecía ser, por eso comencé a buscar. Y lo que encontré fue que me quedaba mucho tiempo perdido con respecto a lo que había sucedido en mi vida, y cuando comencé a investigar lo que había sucedido, recurrí a un terapeuta. En un año comencé a recordar que mi padre me había abusado, lo cual era parte de lo que iba a suceder después, y comencé a hablar sobre el control mental. Estaba hablando de abuso ritual, pero no pude juntarlo todo. Me tomó todos estos años, me tomó casi 10 años reunir lo que me sucedió, y en el proceso perdí todo lo que había tenido en mi vida y todo lo que era querido para mí. Me criaron para desempeñar este papel y fui programada antes de que yo naciera, y fue por el linaje familiar de mi madre, que pasa por Irlanda, pero tiene orígenes franceses a través del marqués de Sade, que fue a Irlanda y cambió el nombre a Stack. Se esperaba que naciera, mis padres se vieron obligados a mudarse a una zona porque el Consejo Superior de esta gente está aquí. Hay 6 consejos de los 13 en este país y el Alto Consejo está aquí. ¿Estamos hablando de Estados Unidos?, le pregunta David Icke. Sí, Estados Unidos. Y así, desde que era pequeña, fui abusada y traumatizada específicamente para controlar mi mente, para hacer lo que ellos digan, como una marioneta. Pueden comprobar cada movimiento y luego ya no lo recuerdo. No recuerdo muchas cosas porque como resultado de todo este control mental, mi mente se dividió en muchas partes. Todos los recuerdos, los sentimientos, los programas, la información. Y trabajé muy duro para sacarlos todos y juntarlos. Ha sido un proceso largo y lento para mí porque la gente de psiquiatría y psicología no parece saber qué está pasando realmente y creo que muchos de ellos tienen miedo de que los denuncien. Entonces, ¿qué pasó? Dices que de niña fuiste abusada como parte de este comportamiento, del comportamiento de esta sociedad, de este grupo, para dividir tu mente. ¿En qué consiste? Entonces ella le contesta, bueno, comienzan queriendo convertirte en un esclavo obediente al principio, por lo que te hacen pasar por mucha privación sensorial y sobrecarga sensorial. Y el tiempo entre la privación y la sobrecarga, en medio te torturan. Toman a un niño pequeño y lo electrocutan. En mi caso fue una descarga eléctrica en el cerebro que me quitó la capacidad de dormir. Me mantuvieron despierta muchas horas durante la noche y no me dejaban dormir. Todo esto sucedió antes de que cumpliera 5 años. Me hacían beber orina cuando tenía sed y comer mis heces cuando tenía hambre. Había un programador que me estaba programando, una persona muy infame que realmente vivía en este país. Fue conocido como el Dr. Green. En realidad fue el médico nazi Joseph Mengele. Estuvo mucho tiempo en la estación de armas navales de China Lake, aquí en el sur de California, en la zona desértica. Me dijo que la cicatriz en la mejilla izquierda de su rostro fue causada en un partido de esgrima, pero en realidad la cicatriz en su mejilla fue causada por una de sus técnicas de programación, que consistía en poner a un niño en una celda, armado con una espada, y decirle al niño que defienda la zona, aunque eso signifique morir.
Luego obligaba a otro niño a entrar en el parque y cuando entraba, el otro niño saltaba de la caja y empujaba la espada o lanza directamente a través del otro niño. Una vez sucedió que el niño le golpeó la cara con la espada. He visto encuentros de ruleta rusa entre niños donde ya se había decidido qué niño moriría. El niño se pondría el arma en la boca, apretaría el gatillo y moriría. Esto estaba destinado a asustarnos a todos, para mantenernos aterrorizados. Este programador en particular, Mengele, me llevaba a participar en rituales. Con él fui a los ritos que tuvieron lugar en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Los servicios secretos de este país sabían que este hombre estaba aquí, lo trajeron ellos. Entonces David Icke le pregunta, ¿estás hablando del proyecto Paperclip? Sí. A través de la OSS, que es el nombre de la CIA original, este hombre llegó por el proyecto Paperclip. Los de mi familia son todos de este grupo. Está muy bien planificado y no han buscado ayuda. En cuanto a ellos, o en lo que ellos piensan, estoy loca. Biológicamente, debo agregar en este punto que mi madre es mi madre, pero yo no estoy relacionada biológicamente con mi padre. Y esto tiene que ver con las líneas de sangre. Y el suyo fue considerado inmundo. Entonces David Icke le pregunta, dices que vienes de cierto linaje. ¿Por qué esta hermandad, los Illuminati, tienen esta obsesión con las líneas de sangre? Entonces ella le contesta, porque la sangre contiene algo muy importante para la propagación de esta raza, que está controlando las cosas en este planeta. Por encima del Consejo de los 13 está el Consejo del Gran Druida o el Octágono. Se les llama los Illuminati, y los Illuminati en realidad están dirigidos por estos 13 linajes, que incluyen a todas las familias reales de Europa. Necesitan sangre porque en realidad no son del todo humanos, toman forma humana pero son reptiles. Necesitan sangre, la sangre les ayuda a cambiar de forma y les ayuda a mantener la cordura y les ayuda a vivir en este mundo porque no son realmente de este mundo. David Icke le pregunta, ¿crees que se refieren a lo que los nazis llaman poder vril y lo que los hindúes llaman el poder serpiente en la sangre? Sí, la sangre tiene algo en ella, contiene secreciones de la glándula pituitaria y la glándula pineal, que son una droga muy fuerte. Esto es lo que les impide volverse locos. Es como heroína o como endorfinas. Y es mucho más fuerte. ¿Pero qué necesitan para producir la sangre secretada por estas sustancias? Aterrorizar a sus víctimas antes de que las maten por su sangre. O si una mujer joven comienza a menstruar, necesitan su sangre menstrual y necesitan aterrorizarla para que esta cantidad corra por su sangre. Entonces David Icke le dice, esto es lo que me han dicho otras personas. En el punto del gran terror, en un sacrificio, la adrenalina fluye por la circulación sanguínea y es eso lo que buscan. Arizona Wilder le dice, sí, todo esto sale de la sangre en ese momento. Y es en ese momento de gran terror que, mirando a la víctima a los ojos, la matan. Estos reptiles tienen una mirada hipnótica que mantiene a la víctima en un trance absoluto, un trance de terror, y no pueden mantener la forma humana mientras esto sucede. Vuelven a ser reptiles cuando esto sucede porque es como una especie de emoción animal de matar. A menudo desmembran y destripan a la víctima y comienzan a comer la carne de esta persona. La grasa de las zonas intestinales es muy valorada ya que se utiliza en su piel y beben la sangre. Y depende del rango dentro de la sociedad de estas criaturas, quién obtiene qué y cuándo. Sus sacrificios aumentaron a principios de la década de 1980, mezclando ritos satánicos y ritos druídicos, porque parece que necesitan cada vez más sangre. Y David Icke le pregunta, ¿tiene alguna idea de por qué a principios de 1980 aumentaron los rituales? Y ella le dice, se están produciendo cambios en la Tierra, parece que ya no pueden mantener su forma humana como antes y la gente los ve cambiar de forma cada vez más y necesitan cada vez más sangre para mantener su forma humana. Algo, como dije, está cambiando, ya que ya no les importa tener que mantener la forma humana como antes y ese momento está casi sobre nosotros. David Icke le dice, ¿se refiere esto al nuevo orden mundial? La gente va a descubrir qué es realmente el juego y debe haber gente en control en ese momento. Y ella le contesta, sí, está muy conectado.
Empecé a hablar sobre el nuevo orden mundial en 1990 y me quedé muy impresionada psicológica y físicamente. No sabía que ciertas personas en este país, como George Bush, estuvieran hablando del nuevo orden mundial. Por primera vez lo escuché cuando estaba en colaboración con los nazis, con Mengele, y comencé a darme cuenta de que tenía que hacer algo, pero luego me asusté. Me acosaban todo el tiempo. En un momento alguien me dijo que era un ex soldado de inteligencia, ex CIA, estaba siendo monitoreada por la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA. No me contó toda la historia, así que no entendí muy bien por qué estaba pasando esto. Sin embargo, me seguían coches o furgonetas y era realmente muy difícil. Tuve que averiguar por mí misma cuáles eran. Son de inteligencia naval. Todo ha sido preparada para activarse en el primer trimestre de la década del 2000. De hecho, tenía un programa inactivo que se activará en ese momento. Se llama Programación del Fin de los Tiempos o Programación de Janus. David Icke le pregunta, ¿se relaciona Janus con Nimrod de Babilonia? Y ella le dice, sí, hay un grupo que ha estado en contacto conmigo todo el tiempo, pero dejaron de buscarme simplemente porque no les obedecí. Se le llama Janus, que también es el dios romano de 2 cabezas, el dios del cambio. Su sede se encuentra en Bruselas, Bélgica, en el edificio de la OTAN. Y son un grupo de psiquiatras y médicos que se especializan en el control mental y son uno de los muchos grupos involucrados con los Illuminati. Cuando este grupo estuvo en contacto directo conmigo, me dieron instrucciones sobre cómo matar psíquicamente a una persona, o lastimar psíquicamente a esta persona, o asustarla. Me habrían dado el puesto, pero luego comencé a cuestionar todo esto. Entonces David Icke le dice, ya que creciste en este ambiente Illuminati, ¿puedes revelar la procedencia y la historia de estos reptiles? Y ella le dice, aprendí por primera vez a través de Mothers of Darkness, que es un aspecto de la organización, ya que fue una de las primeras partes de mi educación. Aprendí la historia de los Illuminati en este planeta. Lo que he aprendido es que los arios proceden originalmente de Marte. Los reptiles han llegado a este planeta. Vinieron de otro lugar. Vinieron a Marte para gobernarlo. Querían mezclarse con esa raza, los arios, pero se han convertido en sus señores. Los arios huyeron, fueron a la Luna y luego a la Tierra y trajeron su cultura. Sucedió hace unos 6000 años. En ese momento les estaba yendo bien. Se mezclaron con los pueblos indígenas de la Tierra. Siempre estuvieron juntos. Luego, hace unos 4000 años, los reptiles vinieron aquí y nuevamente comenzaron a tomar el control. Se instalaron en varios lugares subterráneos. Parte de ellos, la parte en el poder, tomó la delantera en política y religión y a través de estos medios comenzó a controlar a la humanidad. Usaron y se convirtieron en los dioses y divinidades que se veneraban en este planeta, y los rituales de sangre comenzaron a suceder. Este es el camino recorrido desde entonces, y actualmente afirman provenir de la estirpe merovingia. Y hay 13 linajes en Europa, todos aquellos que llevan el título de reales o realeza, o que se desarrollaron a partir de ellos. Los arios están incluidos en esto. Hubo un gran impulso en este siglo, por ejemplo, cuando los nazis llegaron al poder. Los fascistas hablaban de pureza y los linajes arios se han mantenido puros, los pelirrojos y los rubios de ojos azules. Para estos reptiles su sangre es más poderosa y lo necesitan. Cuanto más se mezclan los arios con los nativos de la Tierra, más poder pierde su sangre. No tiene nada que ver con el color de la piel o la nacionalidad de una persona. Tiene que ver con mantener pura la línea de sangre, puro para su uso. Entonces David Icke le dice, entonces, gente rubia de ojos azules o pelirroja son la línea más pura desde el punto de vista reptil, y quieren mantener esta línea de sangre pura cuando la necesitan. Entonces Wilder le contesta, sí, cuando me di cuenta de que tenía algo que ver con el cabello rubio y los ojos azules, no pude hacer nada por mis ojos. Me corté el cabello, mi cabello me llegaba hasta las rodillas porque era parte del rango, y me teñí el pelo más oscuro. David Icke le dice entonces, algunos de los cuentos antiguos, como los textos sumerios, hablan de dioses cruzados con la humanidad. ¿Es eso relevante en la forma reptil de infiltrarse en la humanidad? Wilder le contesta, sí lo es, porque los seres humanos a través de los siglos han aceptado a los dioses para cruzarse con ellos o ser aceptados como seres humanos. Esto se muestra en el cristianismo, en el judaísmo. También usaban mucho la egiptología o las religiones egipcias. El actual líder de los Illuminati se compara mucho con el dios egipcio Osiris y Horus, que es Osiris que renace,
y también con las leyendas artúricas de la mesa redonda, y el nombre que se da a sí mismo es Pindar, que en realidad significa Dragon's Doom. La historia de Osiris cuenta que fue cortado en 14 pedazos y luego arrojado al río Nilo. Más tarde Isis encontró las piezas y las volvió a unir. Ella, sin embargo, no pudo encontrar la 15ª pieza, que resulta ser el falo, por lo que se hizo un falo dorado como reemplazo. En los Illuminati esto es muy importante, y es importante pensar en la cabeza de los Illuminati, porque lo que proviene de un falo dorado sería una semilla superior para una raza, y eso es lo que están haciendo con todos estos linajes para mantenerlos puros. Impregnan a la gente con sangre aria, con esa semilla de Píndaro. Es importante tener en cuenta esta historia y los nombres. David Icke entonces dice, entonces sería justo decir que los reptiles vinieron a este planeta. ¿Por qué vinieron los arios marcianos a este planeta? Si los marcianos arios se hubieran ido a otro lugar, ¿los habrían seguido los reptiles? Wilder contesta, los perseguirían por todo el universo. David Icke dice, bueno, dices que, según tu línea de sangre, fuiste elegida antes de nacer. ¿Cuál fue tu papel? Y ella contesta, en los Illuminati yo era una diosa, específicamente la diosa madre, Starfire. Starfire se remonta a la sangre menstrual y lo que contiene. Solo hay 3 diosas madres, solo puede haber 3 diosas madres en este planeta a la vez. Y hay un equivalente masculino del cual solo puede haber 3 de ellos. Icke pregunta, ¿por qué alguien como usted, mentalmente controlada, llevaría a cabo estos rituales? Porque estos reptiles no realizan sus propios rituales. Y ella le dice, no parecen tener habilidades psíquicas y buscan personas con el linaje sanguíneo correcto que los tengan. Tenían una enorme capacidad psíquica. Icke dice, entonces, ¿cuál es la conexión entre usted con las habilidades psíquicas y la realización de sus importantes rituales? Y ella contesta, bueno, la conexión es doble. Primero que nada, necesitan habilidades psíquicas para controlar o intentar controlar eventos. Necesitan información para intentar comprobar un buen resultado. Lo segundo es que durante los rituales se deben tener habilidades psíquicas. Tienes que ser muy poderoso para llamar a los antiguos, que también son reptiles, que vienen de otra dimensión. En realidad se materializan desde fuera de otra dimensión y están presentes en los rituales. Y son tan poderosos y hay tanta maldad en ellos que quieren salir de la otra dimensión y deben ser llamados por alguien que tenga ese poder. Y los reptiles no tienen este poder. Esto es muy importante, no tienen este poder para convocar a estos antiguos que tratan con ellos. Entonces Icke le pregunta, ¿qué tienen los humanos que no tienen los reptiles? Y ella contesta, tenemos la capacidad de predecir, ya que somos capaces de volvernos vibracionalmente más altos y ver esos niveles, entrar en esos niveles. Algunas agencias usan esta habilidad, lo llaman visualización remota. Los seres humanos tienen la capacidad de ir al pasado, de ir al futuro, de ir a otros lugares, de dejar el cuerpo astralmente y de ver cosas. Y siempre hemos tenido esta habilidad, y es como tener un tercer ojo, que no tienes. No tienen esta habilidad, entonces durante el ritual estos antiguos son llamados y son lo que el cristianismo llama demonios, donde se les llama desde otra dimensión. Hay un círculo con un hexágono dentro, que es un poderoso símbolo oculto, y luego hay un pentagrama, y luego en el medio hay un triángulo. Y si eres tú quien lo llama, entonces te encontrarás en el triángulo, de modo que no serás devorado o tomado por estas criaturas que salen. Icke pregunta, ¿ese símbolo crea un campo de energía que los reptiles no pueden penetrar? Y ella contesta, correcto, no pueden penetrarlo y además no pueden salir de su plano personal. Quieren salir, siempre piden que se les permita entrar en esta dimensión. Entonces, tienes que ser muy poderoso para mantenerlos en línea y recuperarlos cuando sea el momento de que regresen. Bueno, esta fue una entrevista que él le hizo a esta persona, Arizona Wilder, y esto está sujeto a lo que cada uno quiera pensar sobre esto. Es algo que ella dice, podemos partir de la siguiente base, estas cosas existen. Existe el control mental, existen entidades extradimensionales, interdimensionales, los demonios, todo lo que se menciona existe.
Ahora, si lo que ella dice es algo que ella vivió, es lo que no podemos saber. Si simplemente ella echa mano de información que está por ahí y lo mezcla, o si está perturbada mentalmente, no lo podemos saber. Por eso es que esto se toma con pinzas, ¿no es cierto? Sí es verdad que esta información que ella da, la dan otras personas. Y sabemos que los ítems tomados por separado son reales. O digamos que existen, las dimensiones existen los seres extraterrestres, aunque algunos piensen que no. Bueno, estos rituales, por supuesto, tan antiguos. Estas entidades mencionadas en textos también antiguos, las sociedades secretas, bueno, todo eso que menciona lo tenemos dispersado en muchos videos y son todas cosas que están. Ahora, la cuestión de David Icke y de Arizona Wilder, bueno, ya ahí no podemos saber si todo esto que ellos cuentan realmente lo han vivido o si hacen una especie de show con esto. Es imposible de saber y cada cual tendrá su opinión, lógicamente, al respecto después de escucharlo o leerlo o lo que ya conozcan. Así que, bueno, hay que mencionarlo, está en el mapa, porque es información, es decir, se puede extraer información de esto, aunque no lo demos por totalmente cierto, pero es algo que puede existir, que tiene cierta lógica. Y siempre es simplemente información. Y para uno estar atento. Y después cada uno creerá o no creerá, eso ya nadie puede decir ni rebatir ninguna de las dos posturas. Simplemente casi que no es un tema de discusión, digamos, si uno toma un bando o el otro. Podríamos decir que están bien las dos, son posiciones, porque esto se basa todo en creer en una teoría, en adherir, mejor dicho, en una teoría. Así que bueno, esto fue lo que tenía que ver con estas cuestiones, que está ligado a todo y a cosas que ya hemos mencionado, y que hay otros que mencionan estas cosas. Están los supersoldados también, que bueno, muchos han sido asesinados de manera muy fea. Pero bueno, entonces ahí dejamos a Arizona Wilder, a David Icke y esta historia de los reptiles, y más que nada en este caso el tema de los sacrificios, el control mental y el uso que hacen de los niños y lo que crean a partir de la fragmentación de la conciencia o de sus mentes. Bueno, ahí está, cada cual también, es lo mismo que con lo otro. Podrá creer o no en lo que ella cuenta. Si a ella le pasó, no lo podemos saber, nadie puede saberlo a ciencia cierta. Ella cuenta eso, son cosas que ya salieron a la luz, aunque cuando ella lo contó era algo un poquito que estaba más en la oscuridad, pero ya ahora lo sabemos. Entonces nos podemos preguntar si ella simplemente utilizó la información para mostrarla y no la vivenció, o si realmente le pasó. Y en un punto ya es anecdótico, porque en realidad lo que ella muestra o lo que ella hace es poner a la luz, poner en el foco de atención qué es lo que sucede en esas reuniones, en esos grupos, que bueno, ya está descubierto, ya se sabe que así es. Entonces también cada cual se formará una opinión sobre Arizona Wilder, su relación con David Icke, en este caso, que es quien la descubrió, digamos, o quien la llevó a la palestra para que contara esto, ¿no? Pero bueno, nada sorprende de lo que cuenta en realidad.